Security Breach nos presentó a la gama de animatrónicos más avanzada de toda la franquicia, renovando y mostrando nuevas caras para esta nueva generación. Era más que evidente que estos personajes causarían un gran impacto en la fanaticada. Para bien. O para mal. Sin embargo, lo más interesante que trajeron con ellos fue que nos dejaron con la duda de que si existían más animatrónicos dentro de esta banda. Es decir, el mismo juego nos brinda antecedentes de que en algún punto de la historia existió un Glamrock Bonnie. Igualmente se deja implícito que tuvieron en mente a una versión de Foxy. Pero eso no es todo. Pues mientras más exploramos las áreas del Mega Pixaplex, se nos dan más pistas para especular la existencia de más personajes que fueron creados. Este video no será muy largo, aún así espero que sea de su agrado. A continuación vamos a explorar a algunos personajes que llegaron a tener sus respectivas versiones Glamrock. Ya sea siendo parte del canon, siendo meros conceptos de los mismos, o incluso personajes que sí existieron, pero nunca fueron mostrados explícitamente. Así que acompáñame en esta encrucijada. Sin más que decir, iniciemos. Aunque este literalmente sea el más conocido de este grupo, pues es del que más tenemos información, no deja de ser el más enigmático de todos. Glamrock Bonnie es un caso más que interesante, pues gracias a toda la información brindada por el juego, sabemos que fue uno de los personajes principales en los inicios del Mega Pixaplex. Se sabe que él mismo tenía un rol principal, y que al igual que todos los miembros de la banda, tenía su propia área recreativa, la cual llevaba el nombre de Bonnie Bowl, y de hecho para el momento en el que jugamos como Gregory, la misma todavía no ha sido eliminada del Pixaplex. De la apariencia de esta versión de Bonnie se sabe muy poco, incluso puedo llegar a afirmar que los datos son nulos. Pero, no dudo que sus características deben ser muy similares a las de Glamrock Freddy. En sí, no sabemos con exactitud el motivo de su desaparición, pero el juego nos da indicios de lo que le pudo haber pasado. A través de mensajes de los técnicos, sabemos que en una ocasión, Bonnie comenzó a comportarse de manera inusual, e ingresó en Monty Golf, para seguido de ello aparecer completamente destrozado. Su rol fue tomado por el cocodrilo Montgomery. Sin embargo, como ya se especificó, en ningún momento se nos dice explícitamente lo que pasó con él. Puede que lo veamos en algún punto de la historia, pero por el momento su único rol relevante fue ser eliminado por alguien que de momento desconocemos. Bastante interesante. Este igualmente ya es uno bien conocido. Un tanto olvidado dentro de la comunidad, pero no deja de ser un hecho un tanto curioso. Verán. Desde los primeros teasers de Security Breach, muchos pensábamos que Roxanne Wolf era una versión de Foxy. Sin embargo, esto no parece ser así. Al menos no en un inicio. Ya que muy parecido al caso de Glamrock Bonnie. En Security Breach existen evidencias de que en algún momento, existió un Foxy en el centro comercial. Pero, al parecer, su existencia como tal tuvo un rol mucho menor. Verán. En sí la única referencia que tenemos para afirmar esto se encuentra en una de las áreas que se pueden encontrar a plena vista. Esta siendo la llamada Kips Cove, la cual es una evidente referencia a Foxy. Pero eso no es todo. Ya que, en esa misma atracción, podemos ver que hay una figura de Foxy, la cual es calcada directamente del DLC de Curse of Dreadbeard. Además, también podemos ver diversos pósters que hacen referencia a este personaje. Aunque, en este caso, se duda mucho sobre la existencia de este animatrónico, pues nunca se le es mencionado, y las pistas para decir que sí existió son muy pocas. De hecho, tengo pensado hacer un video de este mismo tema, así que si te interesa, suscríbete, porque no tardará mucho en salir. Volviendo con lo anterior, es muy probable que Foxy sí haya estado en el Pixaplex, ya que hay diversos elementos que hacen referencia a él. Sin embargo, de momento no podemos especular de más. Claro que, este personaje, pese a no tener mucho de dónde exprimir, no deja de ser una muy interesante posibilidad.
Bueno, este es el animatrónico más especial de los que vamos a tratar. Por lo menos eso es lo que pienso yo. Y bueno, va así. En uno de los tantos finales de Security Breach, podremos escapar junto a Freddy del Mega Pizzaplex. Pero, lo interesante de esto, es que hay un detalle que además de ser gracioso, también nos abre muchísimas posibilidades. Y es que, en un periódico, que podemos ver tras obtener este final, se dice que tras la desaparición de Freddy, Montgomery ha tomado su rol, y que además de eso, un nuevo animatrónico fue añadido a la banda. Este siendo una versión mega chafísima de Mr. Hippo. El cual además de verse ridículo, también toca el instrumento más corriente y X de todos. El triángulo eléctrico. Y de ese modo, se confirma que Fazbear podría tener más animatrónicos con este mismo concepto. Es decir, creando versiones Glamrock de otros personajes. Tales como los Mediocre Melodies. O incluso de los Fantimes. Claro, esto no podremos saberlo a ciencia cierta, pero las especulaciones no nos quitan esa satisfacción. Y como yo lo menciono, esto podría significar la existencia de otros animatrónicos de esta misma clase. Por supuesto que por el momento, no serán más que sueños dentro de nuestra mente. Este caso es bastante similar a los otros. En serio. Es exactamente igual. Y bueno. Para ir al grano porque no tengo mucho que decir para ser honesto. En una de las partes de Security Breach. Específicamente en el área de comida del Pizzaplex. Pues, si nos adentramos mucho, podremos ver una zona dedicada a uno de los personajes de Pizzeria Simulator. En este caso, siendo el Chip. Sin embargo, el que este personaje tenga su propia área, me resulta un tanto curioso. Aunque en sí el personaje es un estereotipo viviente, se siente todavía más raro dentro del juego. Sobre todo porque, aunque no vemos al personaje físicamente, es raro pensar que un personaje de su nivel tenga todo un santuario con su temática. Por lo que esto puede dar hincapié a diversas especulaciones. Pero ya, acabemos con esto de una vez. A diferencia de los otros personajes, que sí llegaron a tener apariciones o menciones directas en Security Breach, este animatrónico no sale en ese juego como tal. De hecho, ni siquiera puede ser considerado canónico en el lore actual de la saga. Pero aún así, es un personaje que aparece en uno de los juegos, y al menos desde mi perspectiva es interesante compartirlo. Pues en el juego que sacó Scope por los retrasos que estaba sufriendo Security Breach. Siendo más específico, en el llamado Fury's Rage, podemos encontrar a un enemigo que es una versión de Puppet. Pero esta misma versión tiene ciertas coincidencias con los diseños de los Glamrocks, como las sombreras y el estilo neón. Claro que el mismo juego no nos aclara si este es una versión Glamrock o no. Pero tomando en cuenta que aquí se presentaron ideas que vimos en Security Breach, no dudo que esto, a lo mucho, puede ser visto como una referencia. Y claro, dentro del juego es poco probable que exista un Glamrock Puppet por temas de lore. Pero aún sabiendo todo eso, no podía dejar afuera a esta aparente versión. Porque aunque no sea canon o siquiera confirmado, no niego que este mismo es interesante. Pero dime, ¿a ti te gustaría ver a este personaje en algún momento? Cuéntame en los comentarios, que estaré esperando todas sus opiniones. Retomando lo dicho anteriormente. En este caso, el animatrónico que les presentaré no está dentro de Security Breach en sí. Pero para ir al grano. Más o menos a inicios del 2022 una de las artistas oficiales de la saga, Pinkie Piles, publicó un dibujo de una versión Glamrock de Circus Baby.
De hecho, esta misma versión causó un poco de polémica en Twitter, ya que el dibujo era medio revelador. Si bien, este personaje es poco probable que exista dentro del lore, la idea de una versión Glamrock de Baby es más que interesante, y esto es lo más cercano a algo oficial que posiblemente vayamos a tener. Y digo oficial, porque digamos que medio lo es. Y ya, pasemos con el siguiente personaje. Este caso es bastante similar al anterior. Bueno, más o menos. Porque vamos a tratar dos versiones del personaje, por así decirlo. Pero vayamos por partes. Primero quiero referirme a lo ocurrido con Pinkie Piles. Ya que semejante a lo que pasó con su dibujo de Glamrock Baby, Pinkie volvió a publicar un dibujo en su Twitter, pero en este caso, de la versión Glamrock de Valora. Si bien, esta no causó mucha polémica, sí que llamó la atención por su extravagante diseño. Esta versión en sí no es importante, y si no fuera por lo que diré realmente hubiera omitido a este personaje. Pues en la tercera historia del tercer libro de los Tales from the Pixaplex, titulada como Cleitrofobia, se nos narra que, aunque no fue muy relevante, existió una versión de Valora dentro del Mega Pixaplex. Incluso teniendo una atracción dedicada al ejercicio. Si bien, no se menciona que esta versión de Valora sea una Glamrock, es medio evidente que esta sí que es una versión Glamrock de Valora. Como digo, en la historia no se profundiza mucho de este personaje, ni mucho menos si en algún punto llegó a tener relevancia dentro de la trama. Recomiendo mucho que se lean la historia, ya que, en verdad es bastante interesante, y así podrían saber más de este personaje, o incluso del propio Security Breach. Muy bien. Este es un personaje del que mucha gente no sabe. Y pues es medio entendible considerando que muy poca gente habla acerca de los libros. Pero vayamos al grano como siempre. En la historia de Storyteller, hay un detalle que resalta mucho por lo interesante que es. Y es que en el relato se menciona de Glamrock chica. Pero no de manera que uno se podría esperar. Porque en el libro se expresa de manera literal que en el Pixaplex existe una Glamrock chica de color amarillo. Misma que tiene un animatrónico llamado Miss the Cupcake. Esta versión se asemeja muchísimo a su versión original, pero que por alguna razón terminaría siendo reemplazada por la versión que todos conocemos. Curiosamente, en la historia de Bobby Dukes parte 2, se menciona que hay una chica destruida debajo del establecimiento. Aunque no se especifica, esta versión podría tratarse de la Glamrock chica amarilla, lo que podría decirnos que tras sufrir de algún accidente, posiblemente tuvieron que reemplazar a esta versión, por la Glamrock chica que podemos ver en Security Breach. Esta es una de las cosas más interesantes que nos presentan los libros, por lo que si quieren conocer más detalles de esta índole, de verdad les recomiendo que les den un vistazo, pues muchos son realmente interesantes. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video. Sé que fue algo corto, pero lo hice principalmente porque no muchos tienen conocimiento de estas versiones. Pero dime, ¿tú conoces a alguna versión que no mencione en este video? No dudes en decírmelo en los comentarios. Si te gustó este video puedes suscribirte, porque se vienen muchísimos vídeos de Security Breach que te podrían interesar. Pues son cosas que no mucha gente conoce. Pero bueno. Recuerda que yo soy Spring Life, y cuando gustes, eres bienvenido para refugiarte en mi guarida. Hasta la próxima.